Ministro, sabemos que viene por invitación en parte de los alcaldes del sur del departamento de Meta, preocupados por el boleteo y por la extorsión. ¿Cómo le decimos a la ciudadanía, yo no pago, yo denuncio, cuando hace menos de 2 meses asesinaron a una chica empleada de una estación de servicio, cuando hace un mes asesinaron a un señor de un sitio de venta de licores por negarse a pagar extorsión? ¿Cómo hace la gente que está acorralada entre estos grupos armados y cómo hacen para denunciar, cómo hacen para confiar en las autoridades? El delito de la extorsión comienza muchas veces desde la cárcel y a veces caen algunos en unas trampas que les engañan y les roban el WhatsApp que llaman ahí, y caen en el falso servicio que llaman ahí. Pero lo más importante en esta acción es comenzar por la prevención. Cualquier acto de extorsión inmediatamente denúncielo. Aquí fortalecimos con Gaula Militar en el Meta y se han dado importantes resultados. Se va a fortalecer también el Gaula en el Guaviare para combatir ese delito de la extorsión. Pero no solo basta con que denuncien, sino con una acción efectiva de nuestra fuerza pública. Pero eso va aunado de la Fiscalía. Y si no tenemos los elementos probatorios, es muy difícil. Ese panorama, de alguna manera, se puede decir que ha mejorado con las neutralizaciones que hemos hecho. Uno de los principales extorsionadores de esta zona fue neutralizado en una operación militar, murió en desarrollo de una operación militar en el Huila, alias Cancharino. Y es absurdo cómo veía uno que le hacían una apología al delito rindiéndole honores en su entierro a alguien que muy seguramente ordenó ese tipo de asesinatos. Lo cierto es que no podemos rendirnos. Necesitamos muchísimo que nos compartan información con toda la tranquilidad, que confíen en su fuerza pública, y aquí está absolutamente la orden clara de fortalecer las capacidades y actuar en ello. Fortalecerlas con el Gaula Militar del Guaviare, que lo revisaremos cuándo se activaría, y fortalecida que ya está con el Gaula Militar aquí en el Meta. Bueno, la siguiente pregunta es de Snyder Rico, Caracol Televisión. Ministro, si bien es cierto que el ejército está haciendo una muy buena tarea aquí en esta zona del sur del Meta, que no ha permitido el avance de Iván Mordisco que llegue a disputarse con alias Calarcá, eso hay que reconocerlo. En el Guaviare también está esa disputa en estos dos grupos al margen de la ley, uno pues en el tema de negociaciones, otro no. Pero también está pasando algo en las otras regiones del país, hablando del Cauca, hablando del Catatumbo, hablando en el Bagra, que pasó hace poco también un incidente en un atentado. ¿Qué es lo que está pasando, ministro, en el país? Hablando también del territorio, pero ¿qué está pasando? ¿Se le está saliendo el país de las manos a la fuerza pública? Gracias, muy amable. Alguien decía que pareciera que vivimos en una tragedia. Y también mencionaba que en esta era muere más gente por accidentes de tránsito que en la guerra, que en el conflicto. Muere incluso más gente de gordo que de desnutrición. Pero en el caso colombiano llevamos 60 años viviendo esta tragedia, que se ha exacerbado en los últimos años. Hay que ser totalmente honestos con el país. Y en unos sectores, en pocos sectores, ha sido así. ¿Que se le está saliendo las manos? No, para nada. ¿Que estamos recuperando el control? Sí. ¿Que los índices de seguridad van a mejorar a final de año? Absolutamente. ¿Que no vamos a escatimar esfuerzos para hacerlo? Sí. Incluso vamos a emplear bombardeos también, como lo hicimos contra el Clan del Golfo hace ya 10 días. Bajo obviamente la política del señor presidente de la República, en la cual prima principalmente la vida, y eso es lo que hacemos nosotros de nuestros combatientes o de los combatientes ilegales en armas en función continua de combate, que son menores de edad. Que hay una decisión absoluta por cambiar eso, la ve aquí al frente. Y no es el único lugar donde hemos llegado. Desde que asumí como ministro de Defensa y sin desconocer el trabajo que hizo el ministro de Defensa anterior, nos hemos reunido en esas regiones críticas que menciona usted. En el Catatumbo estuvimos con nuestra cúpula militar y policial.
entendiendo cuál es el problema. Luego nos trasladamos al sur de Bolívar. Luego fuimos al Chocó, y en el sur de Bolívar hablamos con 4 departamentos: Bolívar, Antioquia, Santander y Cesar. Porque el problema regional, como lo estamos viendo acá, hablando con Meta y Guaviare. Luego fuimos al Chocó y ahora estuvimos en el suroccidente del país con Chocó, Cauca, Valle del Cauca y Nariño. Pero tal vez ustedes han visto los consejos de seguridad. Cada 8 días, sagradamente, el señor presidente de la República hace un consejo de paz y seguridad y nos pide resultados, nos pide que avancemos en ello. Y la estrategia que están viendo acá de un 70% de la acción unificada y un 30% de la estrategia militar y policial confirma esa decisión que por lo menos no había conocido con tanto vigor como ahora. Que los grupos criminales crecieron acá, sí, pero fue una traición que hicieron esos grupos, no al presidente Petro con su política de paz total, que es una política no de gobierno, de Estado, y que corresponde a todos los colombianos. No fue una equivocación de parte de él, fue más bien una traición de parte de los otros. Bueno, y cierra Baudilio Peña, Noticiero Día a Día. Señor ministro, hace varios meses nuestra gobernadora Rafaela Cortés le entregó al presidente de la República un estudio sobre el tren de la Orinoquia, Puerto Gaitán, Villavicencio. El presidente le dio la orden al comandante del ejército que iniciara la obra, que debería haberse iniciado en octubre del año pasado. ¿Qué conoce usted de ese proyecto, señor ministro? Gracias. A continuación, el señor comandante del ejército. Bueno, muchas gracias. Un saludo a todos. Gracias por la pregunta. El tema es que ese tren pues requiere unos estudios y requiere también un entrenamiento, porque los ingenieros militares pues están especializados en construir vías más no ferrocarriles. Entonces ya iniciamos un proceso de capacitación. Ese proceso acaba de terminar, se hizo con el Ejército de México. Allá desplazamos un equipo de técnicos, de especialistas, se hicieron el entrenamiento, se hizo todo la capacidad que ellos tenían. También estamos en un proceso de que ellos vengan aquí para que ayuden a hacer el reconocimiento y se están haciendo los trabajos técnicos. Todo proyecto de ese nivel requiere unos estudios técnicos y esos estudios técnicos están en este momento en ese proceso. Es decir, hay 2 líneas de trabajo. Una, la capacitación y el entrenamiento de los hombres que lo van a realizar, y lo otro es los diseños técnicos que requiere una obra de esas dimensiones. Bueno, y finalizamos entonces con John Alexander Sáenz de RTBC. Ministro, buenas tardes ya. ¿Cuál es el estado actual real, según inteligencia militar, de las disidencias que lidera Iván Mordisco? Y la otra pregunta muy cortica, ministro, si usted ya ha podido tener acercamiento con la mesa de negociación con la mesa que lidera Camilo González Pozo, porque el 15 de abril culmina el cese al fuego con esta disidencia. ¿Qué se tiene pensado? Si ya tenía algún acercamiento, si ya ha podido hablar algo al respecto con esta mesa de negociación y este grupo. Gracias. Respecto a las disidencias de el narco terrorista Iván Mordisco. Narco porque vive el narcotráfico. Terrorista porque comete actos terroristas. No lo digo yo, lo dicen sus actos, lo dice la ley. La situación es que cada vez está más débil, está más desarticulado, está de alguna manera un poco desesperado y por eso acude a atentados terroristas. Aquí la invitación es a que se desmovilice. Lo esperamos sin ningún problema. Hay un programa de atención humanitaria al desmovilizado, acorde a lo que diga la Constitución y la ley. Que pase a la historia como aquella persona que al final hizo algo bueno por el país. Porque lo único que ha hecho es secuestrar, asesinar, desplazamiento forzado, atentar contra nuestros indígenas, contaminar el medio ambiente, todos los crímenes que uno pudiera relacionar. Pero que si persiste, no tendremos la duda en actuar con toda la fuerza legítima del Estado.
Si uno calcula cuántos son los integrantes de esos grupos armados organizados ilegales, es alrededor de un 0.06%. Quiere decir que el 99.94% no estamos de acuerdo con ello. Y respecto a las disidencias que están en este momento en el proceso de negociación, que hay un cese al fuego hasta el 15 de abril, el presidente de la República o el comisionado de paz hará los anuncios respectivos cuando corresponda, ya que les compete a ellos. A nosotros nos compete acatar la Constitución y la ley y atacar los fenómenos criminales, atacar lo que le afecta a los colombianos. Y la orden es clara para nuestra fuerza pública avanzar en ello independientemente del grupo si está o no en cese al fuego. El cese al fuego lo único que limita son las operaciones ofensivas, pero combatir el secuestro, la extorsión, el narcotráfico no está prohibido, porque eso sería omisión. Tal vez la manera más fácil de neutralizar estas amenazas, además de la desmovilización, es que la ciudadanía, por favor, nos comparte información. Recuerden que no solamente hay recompensa por esa información para lograr la identificación o neutralización de todos los integrantes de estos grupos, que es hasta 4.450 millones por Iván Mordisco, sino también por los otros integrantes de esa organización. Muchas gracias.